El tema en el folleto dice B-Flow, pero realmente hubo un error en la transcripción y era esa arteritis temporal, que es un tema inclusive mucho más importante que el B-Flow, porque el B-Flow simplemente es una técnica que se utiliza para detectar el fluido sanguíneo y sus variaciones y variantes. Pero este es un tema bastante importante en relación a las complicaciones que ustedes van a ver que implica lo que es la inflamación de ese tipo de vaso, que es la arteria temporal, última ramificación de la carótida externa. Entonces, en los objetivos que vamos a ver hoy en este tema, que es un tema que no es nuevo, pero es desapercibido por los sonografistas vasculares, es definir los tipos y la clasificación de los sistemas de las arteritis vasculares, conocer cuáles son los síntomas de presentación y los factores de riesgo asociados con la arteritis vascular. Además, vamos a describir cuáles son los cambios celulares, las modalidades de pruebas que se hacen, incluyendo las pruebas de ultrasonido, para diagnosticar esta patología, y también vamos a ver los vasos que típicamente están envueltos en este tipo de patología, aunque no vamos a tratar ampliamente lo del tratamiento, pero lo vamos a ver también. ¿Okay? Entonces, arteritis temporal, como ustedes ven, se considera una de las últimas, antes de la última bifurcación a nivel de temporal, tenemos la arteria superficial temporal, como ven aquí en esta gráfica, y vamos a ver que si clasificamos en sentido general, las arteritis vasculares se podrían clasificar por el tamaño del vaso, por los cambios microscópicos en relación a la reacción del tejido vascular y los rasgos clínicos que implican ese tipo de patología. Entonces, entre ellas tenemos las arterias, grandes arterias, medianas y pequeñas arterias. Todas ellas van implicadas dentro de la clasificación de lo que llamamos arteritis vascular. En las arterias de largo calibre tenemos las arteritis de Takayasu y la que realmente se conoce como temporal arteritis, que microscópicamente los patólogos la describen más como arteritis de células gigantes. Entonces, en las medianas tenemos la enfermedad de Berger, poliarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki, Becker's disease, la de Wenneger, poliangitis microscópica en las pequeñas, el síndrome de Churg-Strauss, la púrpura de Henoch-Schönn y la vasculitis de crioglobulinemia. Pero el tema solamente vamos a tratar esta parte, posiblemente en otra ocasión tratemos todas ellas en relación a su diagnóstico y tratamiento. Bueno, entonces, como vimos, en la arteritis de células gigantes, o mejor conocida como arteritis temporal, fue descrita en el 1890 por Hutchinson y también en el 1932 se dio otra variante por Horton. La etiología, aunque todavía es desconocida, pero vamos a ver su relación de variante. Diferente a otras enfermedades vasculitis o arteritis, en la arteritis temporal difícilmente vamos a encontrar que hay una relación con otros órganos envueltos en la patología. La vasculitis arterial o la patología típica de ella es que realmente la esterosclerosis compromete un 80% de todas las enfermedades vasculares y un 20% es una combinación de enfermedades atípicas, como son las enfermedades inflamatorias, la congénita y las adquiridas. En las inflamatorias, como un tipo de arteritis, un proceso inflamatorio que afecta los vasos por la alta concentración en los tejidos elásticos. La etiología exacta, como le había dicho, es desconocida, en muchos casos puede ser de naturaleza inmunológica. Y claro, los tejidos musculares suaves y elásticos erodados por el desarrollo de una fibrosis que terminan en un proceso de debilitamiento de los vasos sanguíneos en adición a la necrosis de los vasos y las paredes de los vasos.
Entonces, ¿cuáles son los síntomas frecuentes? Y son fatiga, fiebre, dolor de cabeza, la claudicación de la mandíbula, el dolor a nivel del tejido de la piel, del cráneo, la polimialgia reumática, y eso vamos a ver que tiene que ver con las arterias de largo y hasta medio calibre. En el caso de la temporal arteritis, que es de largo calibre, está relacionada. Pero a veces cuando hablamos de vasculitis, también podemos encontrar la aorta y algunos vasos extracraneales. La Sociedad Escandinavia Europea siempre ha dicho que tiene una proporción de mujer más frecuente, 2 veces más a 4 veces más que los hombres. ¿Okay? Entonces, una de las complicaciones más temidas en relación a la temporitis arterial es la pérdida de la visión, y frecuentemente es bilateral. Y todavía aún como línea primera de tratamiento están los corticosteroides, que es un antiinflamatorio típico. ¿Okay? Entonces, sí, el Colegio de Reumatología Americana sí considera que 2 de cada 5 criterios debe de reunirse: edad por encima de los 50, un nuevo dolor de cabeza localizado, disminución del pulso de la arteria temporal, un eritrosedimentación rate por encima de 50 y la biopsia positiva que da una vasculitis neocresante con infiltrados mononucleares o granuloma con lo que realmente se considera el multicleado células gigantes. Entonces, otra vez vamos a redundar en que ella afecta desde large a medium size, que suplen el tejido craneal, los ojos y el nervio óptico. Típicamente afecta las ramificaciones de la carótida externa y fue reportado en la literatura, como vimos anteriormente en 1938, cuando fue reconocida que una intervención temprana de la enfermedad va a prevenir la ceguera mono o binocular, que es uno de los temidos casos de ceguera por un tardío diagnóstico de arteritis temporal. ¿Okay? Entonces, vemos de nuevo, dice aquí de 3 a 1, según la clasificación geográfica, que depende por encima de los 50 años, las mujeres tienen un ratio mayor de entre 3 a 1 con relación a los hombres. Y la incidencia aparentemente es más alta en los climas del norte y frecuentemente más frecuente en los caucásicos, europeos del norte y raramente los descendientes afroamericanos y asiáticos están comprometidos con la enfermedad en porcentaje. Eso es prácticamente la misma clasificación. Entonces tenemos que para el diagnóstico de la arteritis temporal, hay 3 criterios principales, que son los criterios de biopsia, los del laboratorio y lo de la sonografía o el dúplex sonográfico. Si vamos a ver que las técnicas de diagnóstico incluyen las pruebas, como le dije, esto es lo mismo, y en la patología vascular, incluyendo el dúplex, la angiografía y la biopsia. Entonces, vamos a pasar a esta que es, en un estudio hecho de casos de 366, en la biopsia, que es uno de los métodos diagnósticos, tenemos 106 casos. La biopsia temporal, la probabilidad de que sea positiva aumenta 9 veces cuando hay claudicación de la mandíbula, hay un promedio en dolor de cuello, la sedimentación y el factor de reumatoide. Y en la edad de 74 años, 2 veces más. Entonces,
para tener un diagnóstico preciso a nivel de sonografía, debemos de tener los settings de nuestro equipo, más o menos en ganancia, compression, la profundidad, el focus, el pulsado de repetición, la densidad y el filtro. Ahí están los valores en que usted debe de programar su equipo para que tenga mejor resolución y pueda dar un diagnóstico sonográfico efectivo. En la técnica de sonografía, que es el primer método usado antes de hacer la biopsia realmente, vemos lo típico característico del halo oscuro alrededor del flujo sanguíneo. Ustedes ven el halo aquí, en longitudinal y en transversal. Y ese halo se presenta en 80% aproximadamente de los pacientes examinados. Y muchos laboratorios tienen una especificidad con más de 90%, de 95% cuando aparece el halo en sonografía. Entonces, como ven aquí, esta es una arteria normal, no hay halo, sin embargo, aquí la arteria normal, y aquí encontramos en cada una de las vistas el halo cuando tomamos las vistas de la arteria temporal. Vemos que el signo del halo es positivo, como le había dicho anteriormente, en 93%, y con una medida de 0.3 a 1.2 de un halo hipoecoico alrededor del lumen del vaso, es diagnóstico de una arteritis temporal. Si es bilateral, podremos tener prácticamente hasta un 17 del 30% de los casos. ¿Okay? Entonces, claro, en el tratamiento con prednisona, en 16 días vemos que desaparecen los síntomas, y que es bastante relativo porque no aparece en las otras condiciones de arteritis vascular en general. Por otro caso, la polimialgia reumática o fibromialgia aparece también en algunos de los casos, puede aparecer un signo de halo que no tiene que ver con la arteritis temporal, pero es importante reconocer que si el halo es unilateral, hay un 91% de especificidad, y si el halo es bilateral, es un 100% de especificidad de que usted tenga una temporitis arterial positiva. ¿Okay? Seguimos también porque en la arteritis, como vemos, hay un aumento en la velocidad, y si nosotros comparamos con los segmentos pre y post, vamos a ver una elevación de los segmentos casi al más del doble, como habíamos hablado anteriormente, en cualquier arteria que queramos comparar, un aumento de más de un 2 a 1, en más de un 50% de estenosis. Hablando de sensitividad y especificidad, el halo tiene una especificidad de 100%, si hay estenosis oclusión, un 93%, si hay halo, estenosis o oclusión, sigue siendo la misma, a un 93%, pero y a lo mismo cuando hay solamente estenosis o oclusión, pero sin el halo. Vamos a ver los datos de laboratorio, implican que la proteína C reactiva, hay una sensitividad de un 100%, la eritrosedimentación de un 92%, pero cuando se combinan las dos, hay en la especificidad da casi un 97%. En los parámetros clínicos vemos que también pacientes de más de 50 años tienen mayor sensibilidad a la prueba que especificidad. Los cambios de nuevo dolor de cabeza, 64 en relación a especificidad, 81 varía. Y la claudicación también, hay más especificidad que sensitividad, solamente en la edad varía, donde hay más sensitividad al porcentaje de la prueba en relación a la especificidad. ¿Okay? Entonces, tratamiento. En el tratamiento de la enfermedad, vamos a ver que sigue siendo
el tratamiento inmediato puede prevenir una ceguera total, y el tratamiento debe de ser en las próximas 72 horas de aparición de los síntomas, y la prednisona y el metrozate están considerados que actúan de manera rápida en la reducción de los síntomas y consecuentemente de la ceguera. En conclusión, vemos que la mayoría de los pacientes que llegan al laboratorio vascular con los síntomas que pueden parecer cualquier tipo de obstrucción carotidia, no se hace el rastreo de la arteria temporal, y sin embargo una pequeña porción de esos pacientes pueden presentar una isquemia arterial o otros síntomas asociados con procesos inflamatorios. Okay, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Estaba mirando en video, en diapositivo, el grosor de la pared. ¿Cuánto tenemos para hablar que hay un halo positivo? Cuando hacemos normalmente la pared íntima adventicia nunca va más de 0.02. Y vemos que sí, en el halo de la arteritis habíamos visto que de 0.3 a 1.2 normalmente es el hallazgo más característico, un 93% de considerarse. O sea, inmediatamente ustedes ven un halo, significa inflamación, porque la inflamación está a nivel de la pared del vaso. No de la íntima, sino de la pared del vaso. Entonces, eso hace que ustedes tienen una estructura vascular, si no fijan bien, todo el fluido ustedes lo van a ver como normal, pero el halo significa inflamación. Sí, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Más preguntas? Esse é tema muito interessante, porque são poucos exames que aparecem para fazer pesquisa de arterite temporal, mas é um exame que nos surpreende. Eu estava falando que não é muito frequente este estudio, pero muchas personas se sorprenden con la solicitación, con el pedido de los doctores para hacer un estudio de arterias temporales. Entonces, ese es un tipo de estudio que los doctores tienen que conocer, reconocer para hacerlo bien. Pocas personas hacen. Bueno, yo acabo de ver una paciente hace unas 3 semanas, que la paciente, el único, aparte de los dolores de cabeza, se quejaba porque cuando se acostaba de ese lado sentía un bruit, un murmur, cuando se acostaba del lado donde tenía, porque era unilateral. Y le habían hecho todas las pruebas, incluyendo el MRI, creyendo que había alguna lesión estenótica a nivel intracraneal, y no salía negativo. Cuando la mandaron al laboratorio, claro, a mí me gusta hacer la clínica y preguntarle al paciente dónde tú sientes el problema. Pues no simplemente hacer el estudio y ya, porque me mandaron a hacer carótida, simplemente hacer una carótida y la carótida estaba totalmente normal, pero cuando ella me dice que se acuesta a ese lado, yo examino y precisamente lo primero que se ve es de una vez el halo. Esa paciente también tenía la combinación, aparte del halo, de que tenía estenosis, y me recuerdo que unos 392 la velocidad comparado con 60 pre y post unos 182. O sea, y bueno, la paciente lo que se determinó por el síntoma principalmente, aparte del tratamiento antiinflamatorio con prednisona, pues llevar la cirugía y simplemente extirpar para eliminar el síntoma. Se extirpó la arteria y se trató, y inmediatamente se resolvió el problema. En la arteria temporal, o sea que la carótida externa, la primera ramificación es para la tiroidea, y entonces después va varias ramificaciones. Antes de la última bifurcación de ella se considera simplemente la arteria temporal, y esa arteria temporal que prácticamente
por delante de pabellón auricular aquí delante, ahí que es donde normalmente nosotros hacemos para el signo del taponeo de la temporal cuando se considera hacer un diagnóstico diferencial con carótida interna y externa. En la conferencia anterior le había mencionado que aunque muchos autores consideran que el signo clásico del tamponeo de la temporal no es efectivo, pero es que el término tamponeo no es que usted le dé golpe, simplemente que haga una maniobra sencilla. Si usted localiza la pulsación de la arteria temporal y cuando sienta la pulsación usted hace presiones simplemente sin golpear. Parece un golpeteo, pero usted no va a hacer esto, porque ese reflejo entonces se refleja en la carótida interna. Pero si usted hace simplemente este reflejo, obligatoriamente el reflejo se va a ir directamente a la externa. Aunque en estos casos no se necesita hacer el tamponeo porque el vaso de por sí está inflamado, pero simplemente usted pone el transductor por delante del pabellón de la oreja y usted va a ver la arteria temporal con su halo y muchas veces con estenosis. No, bueno, ella entra en este nivel, prácticamente, entra bien profundo y entra a ese nivel y sale por delante. ¿Okay? Pero es muy superficial, por eso se llama arteria superficial. ¿Okay? Pero porque es bien superficial. Por eso le decía los parámetros que tienen que tener cuando van a hacer el estudio, tienen que tener el equipo bien seteado para que no haya tanta penetración. O sea, tiene que tener un transductor, aquí está, tiene que tener una compresión y una profundidad de no más de 3 centímetros. Si usted tiene un transductor y no le da la profundidad necesaria, entonces va a estar muy cercano y no va a poder diferenciar. Por eso en 3 centímetros más o menos la imagen va a quedar en mitad de la pantalla y usted va a poder diferenciar más fácilmente.